Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nos vamos a detener aquí, en la lectura de la palabra de Dios. Está muy bien dividido el capítulo 5 del capítulo 6 en el Evangelio según San Mateo, porque cuando termina el capítulo 5, el mensaje de Jesús, el sermón de Jesús, hace un viraje muy importante en cuanto a su temática. En la primera parte, Jesús habla de la relación con la ley de Moisés. Él decía, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces recorre una serie de mandamientos y muestra que cuando él discrepa con los fariseos en cuanto a la ley, no lo hace porque él no quiera cumplir la ley, sino porque él no acepta que esa ley sea interpretada de acuerdo a lo que los hombres quieren, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso él, en 5 episodios separados en el desarrollo del tema, él trata cada uno de los mandamientos o de los aspectos de la ley que son controvertidos. Por ejemplo, él comienza con el no matarás y explica cómo sería pervertir la ley si el no matarás se refiriera solamente al crimen, porque dice Dios que legisla sabe que el asesino no es el que controla la mano, es el que no controla la mano, sino el que no controla el corazón. Y si uno controla la mano pero no controla el corazón, igual a pecado. Cuando habla de no cometerás adulterio, habla del hombre que tiene disciplinas espirituales, que sabe que no es solamente el hecho, y que no solamente debe ser irreprensible por los actos, sino también por el pensamiento. Cuando habla de los juramentos, habla de la lealtad integral del cristiano, no solamente que jure y únicamente bajo juramento diga la verdad, sino que en todo momento, todo lo que diga, tenga por testigo a Dios. Cuando habla del ojo por ojo y diente por diente, lo contextualiza y explica que esta ley tiene un contexto que la circunscribe, pero que es un límite puesto por Dios, importante. Y veíamos, la última vez que nos detuvimos en este sermón, cómo interpreta la palabra prójimo. La palabra prójimo era una palabra de discusión en aquel tiempo. Los fariseos, sobre todo, enseñaban amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quiere decir que circunscribían la palabra prójimo a la gente que estaba no solamente cerca físicamente, sino a la gente que estaba cerca, únicamente a la gente que estaba cerca emocionalmente de uno. Y Jesús abre esto, y habla del enemigo como prójimo, y es notable que Jesús, en vez de decir, si tu prójimo tiene hambre, dale de comer, él insiste en señalar, si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo, porque él señala que ahí está el prójimo, y habla del amor al enemigo incluso como una actitud no de la mente, no solamente del corazón, sino de la mente que se proyecta a la voluntad de la persona. Nace en la mente y se proyecta a la voluntad.
A veces decimos nosotros, esto tiene que nacer del corazón. Pues no va a nacer del corazón el amor al enemigo. No forma parte de los sentimientos naturales del hombre. Pero sí tiene que formar parte de la disciplina espiritual del Hijo del Reino de Dios. Significa, yo voy a hacer el bien y voy a buscar el bien aún de mis enemigos. Y voy a pedir la bendición de Dios para ellos. Y voy a hacerles el bien y voy a orar por ellos. Es decir, que el Señor está señalando una interpretación distinta a la que hacían los fariseos de la ley de Moisés. Hasta aquí Jesús señala las enseñanzas erróneas sobre la ley e interpreta correctamente eso. Quiere decir que él está mirando lo que se enseña y él dice, no está bien enseñado, esto hay que enseñarlo correctamente. Pero cuando llegamos al capítulo 6, cambia la orientación del sermón. Jesús ahora no va a hablar de lo que enseña, sino de la perversión de la conducta, de lo que hacen, y la perversión de la conducta devocional. Él va a corregir la fe práctica, ya no la interpretación que se escucha, sino cómo se está viviendo la fe. No solamente lo que se enseña, sino lo que la gente está viviendo y está viendo que se vive alrededor de la fe. Comienza Jesús resumiendo el tema y después pone 3 interpretaciones sobre 3 aspectos diferentes. Así como en el capítulo anterior comenzó diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y después pone 5 ejemplos. Ahora comienza diciendo cuál es el fundamento sobre el cual se va a desarrollar el argumento y después lo desarrolla. Y el fundamento de esto está en el versículo primero que hemos leído. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pues dice que esta es la clave de todo lo que va a desarrollar después. Acá está sintetizado lo que él va a decir después de cada actitud. Este es el resumen general de lo que él está queriendo decir acerca de la vida devocional. Me interesa mucho detenerme en la primera palabra, la palabra guardaos. La palabra guardaos es una palabra que tiene mucha fuerza y que la utiliza Jesús varias veces en el Evangelio según San Mateo, sobre todo. Por ejemplo, en el capítulo 7 va a decir, guardaos de los falsos profetas. Usted sabe que un falso profeta es un hombre que habla falsamente en el nombre de Dios. Es peligrosísimo el falso profeta. Es decir, uno tiene que estar vigilante y tiene que tener cuidado, porque si alguien está hablando en el nombre de Dios y me lleva por un mal camino, me destruye la vida espiritual ese camino. Entonces Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Le dice a los discípulos, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Él está hablando de toda una mentalidad que está teniendo cierta gente dentro del judaísmo que está preparando persecución para ellos. Y dice, tienen que guardarse de estos hombres que no trepidan en perseguir y en desatar persecuciones e incluso a nivel político contra los cristianos. Utiliza la palabra guardaos cuando dice guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, que se tienen que guardar de los hombres que introducen el pecado, y lo introducen a veces encubiertamente, con apariencia de piedad. Quiere decir que Jesús ha utilizado la palabra guardaos para problemas bien graves, gravísimos. Dice, guárdense de los que están preparados para perseguirlos y llevarlos y acusarlos frente a los concilios. Guárdense de esta gente. Guárdense de los falsos profetas que van a hablar en nombre de Dios y que pueden perjudicar su vida espiritual. Guárdense de los fariseos que con apariencia de piedad pueden meter el pecado. Es esta misma palabra la que utiliza acá diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia. Y es interesante porque mientras que me está hablando de hombres muy perversos afuera, mientras que me habla de hombres destructivos afuera y dice, guárdense de estos hombres, acá Jesús vuelve esa palabra y dice, acá hay un peligro tan importante como aquel de destrucción que está dentro de ustedes mismos. No solamente tienen que guardarse de lo que pasa afuera, de los hombres malos de afuera. No solamente tienen que vigilar y estar atentos hacia eso, tienen que vigilar y estar atentos de las actitudes que ustedes tienen. Porque así como el falso profeta puede desviarme, también una falsa actitud me puede desviar. Así como el hombre de afuera puede generar una persecución y destruirme, así también una falsa actitud espiritual puede destruirme. No siempre el enemigo, hermanos, está afuera. Muchas veces está adentro. Y acá él va a hablar del enemigo que está adentro del cristiano, del problema que nosotros tenemos con nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el peligro que acecha? Jesús lo va a poner en 3 aspectos diferentes, o en 3 actitudes, o en 3 formas devocionales, religiosas,
voluntarias en la vida religiosa que son peligrosas. Jesús va a hablar de la limosna, de cuando uno da bienes para ayudar al que no posee. Esto es bueno, pero dice Jesús es peligroso. Él va a hablar de las oraciones. Había oraciones que estaban prescriptas y otras que eran voluntarias. Él va a hablar específicamente de las oraciones voluntarias. Y va a decir que es bueno orar, pero que es peligroso. Va a hablar de los ayunos, a esa abstinencia de alimentos, disciplina personal, dedicación exclusiva a la devoción. Va a decir esto es bueno, pero es peligroso. Es decir, fíjense ustedes que cuando uno mira las tres cosas que menciona Jesús, Jesús no dice ninguna de estas cosas es mala. Él dice son buenas, pero hay un peligro dentro de ustedes. Ustedes tienen que guardarse cuando hagan las cosas buenas de ciertas cosas que pueden transformarlas en malas. Por eso él va a hablar de la limosna. ¿Quién puede estar en contra de la limosna? De darle al que no tiene. Él va a hablar de la oración. ¿Hay alguien que puede estar en contra de la oración? Del ayuno. ¿Quién puede estar en contra del ayuno? Jesús no dice esto no lo deben hacer, dicen deben hacerlo. Pero guárdense, porque es peligroso cuando se hace esto. Y fíjense que en 3 ocasiones en este capítulo, 2 las hemos leído y otra la vamos a leer en los próximos encuentros. Él señala cuál es el peligro que acecha. Él dice, se puede cumplir estas devociones para ser alabados de los hombres, en el versículo 2. En el versículo 5, para ser vistos de los hombres. Y en el versículo 16, para mostrar a los hombres. Fíjese, él toma estas 3 devociones. Y cuando habla de la limosna, la oración y el ayuno, me dicen, tenemos que tener cuidado porque hay un peligro, que uno puede hacer esto para ser alabado de los hombres, para ser visto de los hombres, para mostrar a los hombres. Y Jesús utiliza una palabra que puede ser la mejor síntesis de esto, que es la palabra que él usa cuando dice ser visto. El término hacer teatro de la devoción. Dice, no se puede hacer teatro de la devoción. Y él usa específicamente la palabra teatro en griego, con una declinación que implicaría hacerlo. Usa esta palabra. Acá nosotros la traducimos por ser visto. Ahora, ustedes fíjense que cuando nosotros, ¿qué significa hacer teatro? Hacer teatro es mostrar hacia afuera algo. Jesús dice que el peligro de los fariseos es que ellos representan, pero lo quieren hacer pasar por verdad. Es decir, ellos hacen teatro, pero ese teatro lo quieren hacer pasar por el teatro por verdadero. Están representando para los hombres, pero quieren engañar a los hombres que eso es devoción para Dios. Entonces Jesús dice, cuídense de hacer teatro. No pueden hacer pasar el teatro por verdad, no pueden tener una devoción declamada para que los hombres vean nada más. Y este es el peligro, que la devoción a Dios no tenga por objeto a Dios, ni sea dirigida a Dios, sino que la devoción busque atraer la atención de los hombres sobre nosotros, o ganar a través de la devoción prestigio espiritual, ser considerado y aplaudido por los hombres por la devoción. Así que la motivación del hombre que da una dádiva, del hombre que hace un ayuno, del hombre que ora públicamente, que la motivación no sea la gloria de Dios ni buscar, sino que lo está haciendo para que todos los demás digan qué espiritual que es. Entonces ese dice, guardaos de eso, porque eso es tan destructivo como el falso profeta, tan destructivo como la levadura, te destruye por adentro. Está diciendo, guárdense de estas cosas. Jesús cuestiona las motivaciones. Él dice que bajo el disfraz de dar gloria a Dios, se puede buscar la gloria del hombre únicamente. Y dice, esto es un peligro, es un peligro. Por eso él habla de la actuación. Y habla del resultado. Dice, el que encara así su vida devocional, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, no va a haber recompensa por parte de Dios. Cuando se usa acá la palabra recompensa está queriendo decir, no va a haber respuesta de parte de Dios. Porque Dios va a tomar en cuenta la actitud. Es decir, no va a considerar la limosna como caridad. Porque
no es el objetivo del que da limosna, en este caso la caridad. Ni el objetivo ni el móvil es el prójimo, sino que es su propia persona. Entonces Dios no puede de ninguna manera considerar eso como una manifestación espiritual, porque Él no está haciendo allí caridad, está haciendo otra cosa, está exaltando su propia persona. ¿Por qué Dios no va a contestar la oración cuando la oración se hace así? No va a contestar la oración porque la oración esa no es una manifestación de la dependencia de Dios. Esa oración es una manifestación de la dependencia del hombre. Fíjense, el que ora para que lo vean, ¿no es cierto?, no lo hace porque esté dependiendo de Dios. Lo hace porque en alguna forma él está dependiendo del hombre. Y el que ayuna para que lo vean, no lo hace porque se esté negando a sí mismo, sino porque se está autoafirmando delante de los demás. No se está negando, se está autoafirmando. Y esto explica toda la decadencia espiritual del judaísmo en tiempo de Jesús. Lo explica todo. ¿Por qué había tantas manifestaciones religiosas tan grandes y había tanta decadencia espiritual? Porque había toda una devoción ritual falsa, externa. Y Jesús les cambia el libreto a esa gente. Allí donde el fariseo, por ejemplo, preguntaba, ¿cómo oras? ¿Y cuánto oras? ¿No es cierto? Donde el fariseo preguntaba, ¿cómo ayunas? ¿Y cuánto ayunas? Donde el fariseo preguntaba, ¿cómo das limosna? ¿Y cuánta limosna estás dando? Jesús le cambia el libreto, le dice hay que preguntarse ¿por qué? No cómo ni cuánto, sino ¿por qué? ¿Por qué doy limosna? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué oro? Esa es la pregunta. No es cómo, no es cómo, sino ¿por qué? Puede ser imperfecta la forma en que se haga, pero si el por qué es correcto, Dios lo acepta. Pero puede ser perfecta la forma en que se haga, pero si el por qué falla, lo más perfecto se pierde. Entonces Jesús entra a la pregunta fundamental de la devoción. Y la pregunta fundamental de la devoción es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué doy limosna? Esa es la pregunta central, es la pregunta capital, es la pregunta clave de la devoción. ¿Por qué lo hago? Comienza Jesús hablando de la limosna. ¿Qué son esto de las limosnas? Los israelitas tenían prescrito por ley los diezmos y las ofrendas. Usted puede leer el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y se va a encontrar con leyes específicas donde se le dice cómo deben diezmar y cómo deben ofrendar a Dios. Quiere decir que acá tenemos dos ítems que no son los que Jesucristo trata en este caso. Jesús no está hablando de los diezmos, ni está hablando de las ofrendas, que estaban perfectamente prescritas por la ley de Dios. Pero la ley tenía un apéndice con respecto a esto. Además de los diezmos y de las ofrendas, el mandamiento de la ley de Moisés era, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y esto es algo que no solamente aparece en la ley de Moisés, sino es algo por los cuales abogan los profetas también. El profeta Jeremías, el profeta Amós, el profeta Daniel, mencionan la necesidad de que no solamente estemos en el diezmo y en la ofrenda, sino estemos en aquello que comúnmente se llama la caridad, pero bien entendida, no como se entiende afuera la palabra caridad, ¿no? Sino como la manifestación de amor y de suplir la necesidad del pobre, del necesitado. En el tiempo de Jesús había mucha pobreza. Entonces se había organizado que la sinagoga era un lugar por donde se podía canalizar la ofrenda o la limosna. La palabra limosna es una palabra demasiado dura para lo que quiere decir acá. Me parece que nuestra idea de limosna es una idea muy pobre frente a lo que Jesús quiere decir. Jesús está hablando de la ayuda al necesitado, no de las 2 moneditas que se le dan, ¿no es cierto?, sino de la ayuda real y verdadera. Entonces Jesús, estaba organizada la sinagoga para atender esas necesidades. Y no solamente esto, Jesús dice aquí, en las sinagogas y en las calles. Tal vez la palabra calle pueda traducirse también callejón, porque habla de determinadas calles, ¿no? Quiere decir que se repartía
para los pobres a través de la sinagoga y se repartía en los callejones, se iba directamente donde estaba el pobre para repartirle, para darle. Ahora en la sinagoga, cuando se repartía, se daba la lista de benefactores. Si toda esta gente ha dado para los pobres. Y en los callejones igual, se proclamaba quiénes eran los que habían dado para los pobres. Algunos dicen que esto de tocar trompeta era literal, que para reunir a los pobres y congregarlos se hacía tocar una trompeta si todos venían y se les daba. No es seguro esto, pero es bastante probable que haya sido así, que la trompeta esta no sea simbólica, sino real. En alguna forma había un exhibicionismo de generosidad, ¿se dan cuenta ustedes? Es decir, eran generosos, pero lo hacían para exhibirse. Alguno de ustedes seguramente habrá ido a lugares donde todas las donaciones se le pone el nombre de la persona, y si hay 25 escalones se le ponen los 25 escalones el nombre, ¿no es cierto? Y muchos de los que hicieron esto no lo hubieran hecho si no estaba el nombre puesto. Porque lo que buscaban era poner el nombre, ¿no es cierto? Ese era el sentido. Buscaban prestigio, buscaban estimación, que se viera la devoción, y entonces cuando llegaban a los pobres lo publicaban. Entonces dice, cuando uno lo hace así, y acá pone un calificativo Jesús, dice, uno está actuando con hipocresía, hipócrita. Ahora, ¿por qué hipócrita? Fíjense ustedes por qué hipócrita. Voy a dar 3 razones por las cuales Jesús dice que son hipócritas. Porque simulaban dar, pero el objetivo era recibir. ¿No es cierto? Es decir, no había sinceridad. Simulaban dar, pero el objetivo era recibir. Simulaban darle al pobre, pero el objetivo era que todos los demás dijeran, qué gente buena esta, le da al pobre. Segunda razón, simulaban beneficiar, pero la intención era comprar. Ellos estaban comprando prestigio, comprándolo. Simulaban ser obedientes a Dios, pero la intención era impresionar a los hombres. Bueno, 3 razones. Simulaban, somos obedientes a Dios, por eso le damos al pobre. Pero realmente ellos lo que buscaban era impresionar a los hombres. Ahora Jesús encara el hecho del Hijo del Reino, porque algunos cuando leen todo esto dicen, ahora ¿cómo debo dar? ¿No es cierto? No, Jesús dice, guarda tu corazón cuando das, de que no sea así. No está diciendo, bueno, no le vamos a dar más al prójimo porque existe este peligro. Porque esto traería una insensibilidad en el pueblo de Dios. No, la generosidad tiene que existir, pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y entonces Jesús explica cómo debe ser la sincera devoción de los hijos del reino. Tiene que guardarse de ese peligro. ¿Y cómo se guarda? Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esta es una de las figuras más brillantes del Sermón del Monte, más maravillosas del Sermón del Monte. Fíjense ustedes cómo trabajan las manos, nuestras manos, al unísono. Siempre. Cómo nuestras manos se expresan trabajando juntas. Cuando usted va a agarrar algo, tiende las 2 manos y se están ayudando una con la otra. ¿Se da cuenta? Que sí que hay una coordinación, es el mejor equipo que tenemos, las 2 manos. Cuando vamos a trabajar, usamos las 2 manos. Cuando vamos a jugar, usamos las 2 manos. Cuando vamos a levantar, usamos las 2 manos. A llevar algo, usamos las 2 manos. Es decir, hay un equipo formado ahí, que es perfecto. Y como lo estamos haciendo funcionar todo el día, no nos damos cuenta de lo perfecto que es como equipo, la coordinación que existe. La interrelación y el interconocimiento de las manos que responden a una misma directriz del cerebro, ¿no es cierto? Y que se manejan cada una en lo suyo. Es la complementación perfecta. Quiere decir que nada hay tan íntimo como una mano con la otra. Cuando yo voy a tomar la taza, una mano toma la taza y la otra el plato, porque las 2 tienen intimidad en lo que se van a hacer. Tienen un pensamiento común. Yo no vengo a tomar la taza y al rato la otra se da cuenta y llega. Van las 2 juntas, porque están viviendo en un grado total de intimidad. Y Jesús dice, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, aún lo más íntimo y que está ligado, hay que desprenderlo en ese momento. Es el secreto total de lo que habla Jesús.
que no tiene que ser exhibido ni siquiera en la intimidad, ni siquiera entre ese par de cosas que se complementan tanto, que ahí puede existir peligro. Pero Jesús avanza algo más que esto. Y dice, no solamente tiene que ser un secreto para los demás, sino que, entienda lo que voy a decir, tendría que ser algo así como un secreto para nosotros mismos, el hecho de dar. Que cuando damos no tenemos que pensar que el otro debe llevar la cuenta de eso que le damos. Y decir, tengo que anotar qué bueno que es esta persona por lo que da. No es esa la intención con la que se debe dar. Pero además, no debo pretender que el otro lleve la cuenta. Pero yo tampoco debo llevar la cuenta. El peligro de que al darle algo al necesitado yo piense qué bueno que soy. Tenemos la tendencia esa, ¿no? A dar y decir qué bueno que soy. Me siento bien dando. ¿Qué habrá detrás de esa frase, me siento bien dando? ¿Será que la persona cuando se para frente al espejo dice, la verdad que yo soy más bueno que tanta gente, he visto un pobre y le he dado? Jesús no dice, deje de dar. Dice, cuídese de que esto no lo llegue a afectar, porque aún detrás de la generosidad, que es necesaria, uno puede mostrar devoción, y que la devoción se transforme realmente en un acto de vanidad. Y Dios dice, bueno, que la devoción sea algo entre yo y Dios y el Dios que me ve. Y que la recompensa venga de arriba y no del costado. La verdadera devoción es ante Dios. Esto es lo que está diciendo. Y esto es lo que voy a repetir insistentemente. La verdadera devoción es ante Dios y debe ser juzgada por Dios y no por los hombres. Y nosotros tenemos que entender que cuando hacemos algo, sea orar, sea ayunar, sea entregar algo, dar limosna, esto debe ser hecho ante Dios y no ante los hombres. Y debe ser juzgado por Dios. Y termino con dos ejemplos. Cuando la iglesia del Señor entra en la historia, entra como una iglesia sufriente y necesitada y perseguida y golpeada. Durante casi 300 años lo único que vio era que le quitaban cosas y le quitaban cosas y le quitaban cosas y los perseguían. 300 años los cristianos sufrieron esto. Un día el emperador Constantino los oficializó a todos los cristianos y les empezó a dar cosas. Los cristianos dejaron de ser perseguidos en el Imperio Romano, el emperador los recibió y empezó a darles templos y lugares y prebendas y el sueldo a los pastores y todo lo demás, y el emperador era generoso y grande, pero tenía una vida bastante torcida, Constantino. Una vida que dejaba mucho que desear. Y la iglesia cayó en la trampa de Satanás. Cayó en la trampa. Recibía y entonces no juzgaba el mal. Y Constantino, un hombre sin bautizar, preside el primer concilio de la iglesia y opina. ¿Sabe por qué lo presidió? Porque daba. Hay que tener cuidado con esta trampa. Es la trampa del dinero. Es la trampa del dinero. Es la trampa del materialismo. Hay que tener cuidado con esto. En segundo lugar, debe ser juzgado ante Dios todas estas cosas y no ante los hombres. Si usted se hubiera parado frente al templo de Jerusalén, allí había un lugar donde se ponía la ofrenda, donde se daba para las necesidades. Era una alcancía que estaba en un costado a la entrada del templo. Llegaban los judíos y echaban así ostentosamente todas sus cosas. Jesús estaba un día frente a esta alcancía. Y dice que vio una viuda echar 2 moneditas. Si esto hubiera sido juzgado por los hombres, ¿cómo lo hubiéramos juzgado, hermanos? Venía el rico y ponía todo el dinero. Y veíamos una cifra grande. Venía el pobre y echaba 2 moneditas. ¿Qué lo hubiera deslumbrado? ¿Qué hubiera llamado la atención? ¿Las 2 monedas o lo otro? Fíjese usted lo que dice Jesús. Dice, esta viuda dio más que todos los otros, porque dio cuanto tenía. Dio cuanto tenía. Es decir, que el Señor juzgó no la cantidad, sino el porcentaje. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que ser juzgado por Dios?
porque Dios es el que sabe exactamente qué representa eso para nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, el que reparte con liberalidad. ¿Sabe qué significa esa palabra liberalidad? Significa sin motivos ulteriores. Sin motivos ulteriores. Da, ¿por qué? Porque hay una necesidad. No hay ningún otro motivo. Ahí es cuando realmente aparece la generosidad. Cuando yo doy sin ningún otro motivo. Más que hay una necesidad y la cubro. Y me olvido porque no busqué ninguna otra cosa. Allí es cuando la generosidad es aprobada por el Señor. Es aprobada por el Señor. ¿Se da cuenta usted lo que estamos queriendo decir? Cuando uno lee este pasaje dice, no podemos ser generosos. No, Señor. Tenemos que ser generosos. Pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y dar únicamente porque hay una necesidad, sin esperar ninguna manifestación ulterior. Esa es la liberalidad. No espero, ni que por eso reciba la honra, ni tampoco me paro frente al espejo y digo, la verdad que soy un hombre maravilloso, porque ahí caigo en la trampa. Y lo que el Señor quiere librarnos es eso, de la trampa de que nuestra devoción al Señor no sea devoción al Señor. Por eso, el profesor Bruce es uno de los grandes analistas de la Biblia. Dice acerca del cristiano, cuando sientes que algo quieres ocultarlo, es necesario que lo muestres. Y cuando sientes que algo quieres mostrar, es necesario que lo ocultes. Piense usted esto. ¿Qué queremos ocultar? Las cosas negativas, ¿no es cierto? Cosas negativas. Cuando estás queriendo ocultar eso, es necesario que lo muestres, porque estás mostrando tu debilidad. ¿Qué queremos mostrar? Sentimos el impulso de mostrar las cosas positivas, ¿no es cierto? Aquello que nos honra. Dice, eso guárdatelo. Eso guárdatelo. Eso es para el Señor. Y es sabio, ¿eh? Es muy sabio. Cuando sentimos que debemos exhibir esto, perdemos la bendición de Dios. Por eso dice el Señor, si lo presenta para ser visto de los hombres, ya tiene su recompensa. Los hombres lo vieron. Pero yo no tengo nada que ver en ese asunto. No tengo nada que ver. Para que yo tenga que ver, el hombre tiene que ser sincero para con Dios y decir, doy, pero no hay ningún motivo ulterior. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.